Sean bienvenidos a este video informativo sobre el motor de Stirling por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la prestigiosa Universidad Escuela Militar de Ingeniería, la EMI, Unidad Académica de La Paz. Los integrantes a cargo de la exposición son mi persona, Merlina, Fernanda, Camila y Melvin. ¿Qué es el motor de Stirling? El motor de Stirling es un tipo de motor térmico. Su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cilíndricamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. El motor de Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling. El objetivo de este era conseguir un motor menos peligroso que la máquina de vapor. Originalmente, el motor de Stirling se concibió como un motor principal industrial para competir con la máquina de vapor en la práctica. Durante más de un siglo, solo se usó para aplicaciones domésticas y para motores de baja potencia. Actualmente aún se investiga su desarrollo como tal. El desarrollo de este, que solo necesita una fuente de calor externa, le da una gran versatilidad, ya que este es un hecho le da posibilidad de poder utilizar muchas fuentes de energía para su funcionamiento. ¿Cómo funciona? El motor de Stirling, en un ciclo regenerativo termodinámicamente cerrado, con compresión cíclica y expansión cíclica del fluido de trabajo a diferentes niveles de temperatura. El ciclo de Stirling es un ciclo de compresión y expansión de un gas. Se utilizan dos niveles de temperatura que hace que haya una conversión neta de energía térmica en trabajo mecánico. Al igual que la máquina de vapor, el motor de Stirling se clasifica tradicionalmente como un motor de combustión externa. La variación de presión se produce en el cilindro del desplazador. El desplazador está en la zona fría, el calor suministrado en este punto gira el volante y el cigüeñal. Con ello se convierte la energía térmica en energía mecánica. La eficiencia del proceso queda muy restringida por la eficiencia del ciclo de Carnot. Según el ciclo de Carnot, la eficiencia depende de la diferencia de temperatura entre el depósito caliente y frío. Como es típico de los motores térmicos, el ciclo general consiste en ¿qué? Comprimir el gas que está a menor temperatura, calentar el gas en un foco caliente, expandir el gas caliente generando un trabajo mecánico, enfriar el gas en un foco frío para poder repetir el ciclo de Stirling. Características del motor de Stirling. El motor de Stirling se caracteriza por su alta eficiencia en comparación con las máquinas de vapor, funcionamiento silencioso, facilidad con que se puede utilizar casi cualquier fuente de calor. Esta compatibilidad con las fuentes de energía renovables y alternativas ha sido cada vez más importante a medida que subía el coste de los combustibles convencionales. Modificaciones del motor de Stirling. En la actualidad, un gran problema en la Tierra es la contaminación, por lo cual debemos de innovar nuevas formas de producción de energía sin que se produzcan gases contaminantes. Ejemplo de ellos es este motor, Stirling, un motor que funciona con cambios de temperatura, con lo cual ya no se necesitan derivados de petróleo, madera y otros combustibles para producir energía. Este motor es un poco usado porque, aunque su rendimiento es mayor que un motor derivado de la gasolina, su potencia es inferior y el rendimiento óptimo solo se alcanza con bajas velocidades. Mejoras realizadas por Stirling al diseño original. Stirling reconoció que no tenía la suficiente potencia para satisfacer las demandas energéticas de su época. En 1824, James, su hermano menor, le sugirió elevar la presión de la máquina con una forma de obtener mayor potencia. De esta manera, entre 1824 y 1840, los hermanos Stirling trabajaron en forma conjunta llevando a cabo diversas innovaciones al diseño original. Entre las principales modificaciones se encuentran el uso de un nivel de presión, el cual incrementó considerablemente la eficiencia. Otra innovación de la cual se duda es la construcción de una máquina gemela, es decir, una máquina de pistón de doble acción y cilindros desplazadores separados. Variantes de motores. A lo largo de la historia existieron un montón de variantes con respecto al motor de Stirling, pero aquí se mencionan los tres más llamativos. Uno es el motor Robinson, un diseño muy interesante en ese tiempo. Se conoce el motor Robinson, su particularidad fue que tenía el pistón de trabajo y el desplazador en cilindros, separados y colocados a 90 grados uno con respecto del otro. Además, fue uno de los pocos motores que todavía emplearon el regenerador, el motor Lehman, uno de los motores de Stirling populares y hermosos de los 60. Fue construido por Lehman. Esta máquina era similar a la versión patentada por Stirling en 1816. Con respecto a esto, es tan económico como los motores de vapor. El motor Ryder. Un tipo de motor Stirling muy usado fue el Ryder, desarrollado por A.K. Ryder en Filadelfia en 1876. Este motor usaba el ciclo de Stirling, pero utilizaba dos pistones de trabajo para mover el fluido en vez de emplear un pistón de trabajo y un desplazador. Uno de los pistones fue colocado en el cilindro caliente y el otro en el cilindro de enfriamiento.
Ambos cilindros estaban conectados por medio de otro cilindro hueco en el cual había un regenerador, construido con finas placas de hierro espaciadas y cerradas. Los pistones estaban en un ángulo de 90 grados, es decir, cuando un pistón estaba en la parte superior del cilindro, el otro estaba a la mitad del recorrido. Motor de Stirling en la actualidad. En la actualidad existen más de 900 arreglos de pistones de trabajo, pistón desplazador, regenerador y mecanismo, que dan lugar a muy diversos diseños. Para abarcar todos los tipos posibles, se han clasificado en dos grupos, los motores de acción simple y los motores de acción doble. Los motores de acción simple se dividen en tres grupos dependiendo de su disposición: el motor tipo alfa, el motor tipo beta y el motor tipo gamma. Los motores de doble acción es el tipo de motor Stirling más sofisticado que los anteriores. El motor de pistones de doble acción adecuado para aplicaciones que precisen de altas prestaciones. El fluido de trabajo es impulsado en dos sentidos entre cilindros adyacentes, dando el lado superior de todos los cilindros. Se mantiene caliente y el inferior frío. En este tipo de motor, todos los pistones son de potencia y la compresión en el lado inferior de un pistón es simultánea. La expansión en el lado superior ha aumentado el diferencial de presión que actúa sobre el pistón y con ello aumentando la potencia. Tipos de motores de Stirling. Existen tres diferentes tipos de motores de Stirling, las cuales son el tipo alfa, el tipo beta y el tipo gamma. El motor Stirling de tipo alfa fue diseñado por Ryder en Estados Unidos, funciona bajo el mismo principio termodinámico, pero usa desplazador, a diferencia del motor de la patente original de Stirling. Consta de dos cilindros independientes conectados por un tubo en el que se sitúa el regenerador que almacena y cede el calor. En cada uno de los cilindros hay un pistón que se mueve a 90 grados desfasado respecto al otro. El funcionamiento del motor Stirling. En un motor de tipo alfa como el de la siguiente figura, el gas que trabaja recorre un ciclo como en el que se describe a continuación. El diagrama del motor de Stirling nos muestra de que en la figura anterior podíamos ver lo que es el proceso final, donde la compresión baja la temperatura en el punto 1. En el punto 2 se expande a una alta temperatura y en el punto 3 la expansión también realiza una alta temperatura, al igual que el punto 4. El motor Stirling de tipo beta consta de un cilindro con una zona caliente mediante un mechero de gas, alcohol, etc., y una zona fría refrigerada por aletas, agua. Mediante un cigüeñal especial, el movimiento del pistón y el desplazador están desfasados 90 grados, lo que permite que el motor funcione. Este tipo de motor es el motor más eficaz, pero su construcción es complicada, ya que el pistón debe tener dos bielas y permitir el paso del vástago que mueve lo que es el desplazador del motor. El funcionamiento del motor Stirling. En la imagen podemos ver lo que es el diagrama de lo que es el motor de Label, que es del tipo beta. Ahí vemos como la secuencia de operaciones que se realizan para completar un ciclo, realizando lo que es un diagrama presión-volumen, donde nos muestra la tensión e intensidad que circula por lo que es la resistencia eléctrica del foco caliente del motor. El motor Stirling de tipo gamma tiene una configuración similar a la máquina del tipo beta. Sin embargo, el desplazador y el pistón se encuentran en distintos cilindros, lo que permite que una separación completa se encuentre entre el cilindro del desplazador y el cilindro que contiene el pistón, lo cual hace que los intercambiadores de calor estén separados el uno del otro. Por lo tanto, tienden a tener un poco más de grandes volúmenes de las zonas muertas que cualquiera de los otros motores, como son de beta o alfa. En el funcionamiento del motor Stirling de tipo gamma. El motor Pirwe del tipo gamma nos muestra lo que es la fuente de calor en el foco caliente, que es la llama del mechero del alcohol, y el foco frío, que está refrigerado por el aire. Y esto igual está representado en el diagrama de presión-volumen. Los motores Stirling especiales son los cuales el motor Ringwood, motor de pistón líquido, y el motor de tipo pistón libre. El ciclo del motor de Stirling. El diagrama de estado del ciclo de operación del motor Stirling como máquina terma, motriz, motor de aire caliente. En la siguiente imagen se puede ver un motor de Stirling de Leybold. El número 1 es el pistón de trabajo, el número 2 es el pistón desplazador, el número 3 es la parte superior del cilindro, el 4 es el tubo de camisa, el 5 la entrada de agua del refrigerante, el 6 la salida de agua del refrigerante, el 7 es el regenerador, el 8 es la fuente de calor, el 9 es el volante. En el 10 se pueden observar las varillas, en el 11 la manguera con manómetro y el 12 las coplas de entrada y salida del agua refrigerante. Estas son las posiciones del pistón, depende a cada uno de las expansiones que se va a explicar en el siguiente. Este es el diagrama presión-volumen del motor de Stirling, que nos dice que se desarrolla con un proceso termodinámico ideal que se representa aquí.
que empieza con la fase 1 del proceso, cuando el pistón trabaja, se ubica en el punto de inversión superior, donde el volumen es igual al volumen 1. Se supone que el desplazador se encuentra tan cerca del pistón que todo el gas se ubica en la parte caliente del cilindro con la temperatura 1. Expansión isotérmica de 1 a 2. Al aportar la cantidad de calor 1, 2 al gas, se expande en forma isotérmica, el volumen 1 y del volumen 2. La presión dentro del cilindro se reduce de acuerdo con la ecuación ideal del gas, que es presión por volumen igual a al número molar por la constante R por temperatura. Dado que con cambios de estado isotérmicos no cambia la energía interna del sistema, entonces tenemos que la energía interna del sistema es igual a 0. Del primer principio de termodinámica resulta que la cantidad de trabajo es igual a la negativa de la cantidad de calor. Vale decir que el calor aportado se convierte completamente en trabajo mecánico de la ecuación derivada del trabajo es igual a menos constante R por temperatura sobre la derivada del volumen sobre B. Se obtiene que el trabajo de 1 a 2 es la integral de la diferencial del trabajo, lo cual nos da igual al menos n por la constante R por temperatura 1 por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, lo cual nos da igual a menos la cantidad de calor del proceso 1, 2. Enfriamiento isocórico, proceso 2 a 3. El pistón de trabajo se ubica en el punto de inversión inferior, donde el volumen es igual al volumen 2 y al volumen 3. Ahora el desplazador se mueve hacia arriba y el gas caliente fluye a través del generador frío a la zona enfriada inferior del cilindro. En ello, el gas es enfriado por el regenerador de la temperatura 1 a la temperatura 2 y reduce su energía interna en delta de U de 2,3 es igual al calor específico por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Dado que en cambios de estado isocóricos no se realiza trabajo mecánico, tenemos que el trabajo de 2 a 3 es igual a 0, lo que es por el primer principio se obtiene que el calor de 1 a 2 es igual al diferencial de U de 2,3 que es menor a 0. Se transfiere el regenerador calentándolo y luego vuelve a quedar disponible para el calentamiento isocórico del gas. Por decirlo así, sin regenerador el calor de 2 a 3 se derrocharía entregándolo al agua del refrigerante. Compresión isotérmica de 3 a 4. Mediante el volante, el pistón de trabajo vuelve al punto de inversión superior. En ello, el gas de la parte fría del cilindro se comprime a temperatura 2, pasando del volumen 3 al volumen 4. En ello aumenta la presión del gas, de acuerdo con la ecuación ideal de trabajo mecánico realizado por el volante. Es decir, la cantidad de trabajo de 3,4 es igual a la diferencial de volumen 4 a volumen 3 por la diferencial del trabajo, lo cual es igual a n por la constante R por temperatura 2 por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1, lo cual va a ser igual a la cantidad de calor de 3 a 4. Se entrega en este proceso el refrigerante como calor de 3 a 4. Calentamiento isocórico 4 a 1. El pistón de trabajo se ubica en el punto de inversión superior. Volumen es igual a volumen 4 igual a volumen 1. Ahora el desplazador se mueve hacia abajo y el gas frío fluye a través del regenerador caliente a la zona calentada superior del cilindro. En ello, el gas es calentado por el regenerador de la temperatura 2 a la temperatura 1 y aumenta su energía en delta U de 4 a 1 igual al calor específico por la temperatura 2 menos la temperatura 1. El calor requerido para ello es cantidad de calor de 4 a 1 igual a la diferencial de U de 4 a 1, lo cual va a ser igual a menos la cantidad de calor de 2 a 3. Es extraído del regenerador y este vuelve a enfriarse. Sin regenerador, la cantidad de calor de 4 a 1 tendría que ser compensado por la fuente de calor. Al final se realiza el siguiente trabajo neto. Trabajo neto es igual a trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 3 a 4, lo cual es igual a menos n por la constante R por la temperatura de 1 menos temperatura de 2 por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, lo cual sería igual a la integral de P o diferencial del volumen. La eficiencia térmica ideal de este proceso de Stirling está definido por la relación entre la energía convertida con una revolución de trabajo mecánico de la integral de P por la diferencial de B y el total de la energía térmica invertida, vale decir, cantidad de calor de 1 a 2. Si se consideran las ecuaciones anteriores, nos da que la ecuación de la eficiencia térmica es igual a temperatura 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1, lo cual es igual a 1 menos temperatura 2 sobre temperatura 1, lo que tiene que ser menor a 1. En términos muy generales, para el trabajo neto de ciclos rige la siguiente figura. Si la curva es recorrida en sentido horario, la máquina térmica motriz, el sistema entrega un trabajo menor a 0. En el sentido contrario, la máquina de refrigeración o bomba de calor se absorbe trabajo, o sea, el trabajo es mayor a 0. A continuación mostraremos un ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Entra un refrigerante 134A al compresor de un refrigerador como vapor sobrecalentado a 0,20 MPa y menos 5 grados centígrados a razón de 0,7 kilogramos sobre segundo y sale 1,2 MPa y 70 grados centígrados. El enfriante se enfría en el condensador a 44 grados centígrados y 1,5 MPa y se estrangula a 0,2 MPa, desperdiciando cualquier transferencia de calor y cualquier presión de caída.
En la línea de conexión entre los componentes, mostrando el ciclo del diagrama respecto a las líneas de saturación. Así vamos a determinar la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y la entrada de potencia al compresor, la eficiencia isotrópica del compresor y el COP del refrigerador. Aquí mostramos el diagrama de lo que vamos a hacer en el motor Stirling en nuestra imagen y los 4 estados que va a tener. A mí conmigo. Comparto. Ya. Como podemos ver aquí, lo tenemos en el cycle path, que tenemos el compresor, el condensador, la válvula y el evaporador. Y va en sentido de reloj, sentido antihorario, que es el 1, que aquí lo tenemos, el 2, estado 3 y el estado 4, donde la sustancia sería refrigerante 134A. La fase 1 estaría en gas, la 2 igual estaría en gas por el tipo de condensador, la fase 3 ya estaría en líquido por la válvula y en la fase 4 sería un gas saturado, que es el evaporador. En el caso del 1 tenemos que es 200 kilopascales a razón de 0,7 kilogramos sobre segundo. En el estado 2 tenemos que es 1200 kilopascales con una temperatura de 70 grados centígrados. En el estado 3 es 44 grados centígrados con una presión de 1150 kilopascales. Y en el estado 4, la última fase, el estado saturado, tenemos que la presión es de 200 kilopascales. Y aquí tenemos el ejercicio en Word, en el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el calor va a ser igual a la masa por la entalpía 1 menos la entalpía 4, donde acá tenemos que nos da la entalpía 1, 2, 3 y 4, donde vemos que la 3 y la 4 son exactamente las mismas. Volviendo a Word, tenemos que el calor total va a ser de 93.7 kilowatts, donde el trabajo va a ser igual al flujo másico menos la entalpía 2 menos entalpía 1, que es igual a 36.8 kilowatts. En el inciso B tenemos que la entalpía 2 del gas ideal va a ser de 435.44. ¿Cómo tenemos esto? Vamos al cycle path y tenemos que el refrigerante 134A va a ser en gas, va a ser una presurizada en estado entrópico a una evaluación de 1200 kilopascales con un valor de 1.75 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, y aquí tenemos el 435.44. Teniendo esto ya en cuenta y resumiéndolo, nos da que aquí está nuestra eficiencia entrópica del compresor, va a ser igual a 0.783, que es todo igual a un 73.8%, y el COP del refrigerador va a ser igual al calor sobre el trabajo, que nos da 2.547. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y suscríbanse al canal. Ahí queda, ¿no?